Que sí, que tú serás el abogado de mi esperanza. Dime que sí, que tú serás El abogado de mi esperanza. Dime que sí, que tú serás El abogado de mi esperanza. Dime que sí, que tú serás El abogado de mi esperanza. Ay, dime que sí, San Judas, sí. El abogado de mi esperanza. Ay, dime que sí, que tú serás. El abogado de mi esperanza. Buenas noches, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro especial Abogado de mi Esperanza, hazme discípulo de Jesús. Esta noche escucharemos más testimonios de devotas y devotos del abogado de los casos difíciles y desesperados. San Judas Tadeo siempre me ha dado respuesta, quizás no la que yo esperaba, pero siempre me ha respondido. Así se refiere Edwin Davis a nuestro santo patrono. Hace 3 años, su hijo mayor sufrió de un infarto. Se encontraba a más de 18,000 kilómetros de distancia. Tuvo que viajar hasta Indonesia, Bali. Hasta allá llega la intercesión de San Judas Tadeo. Buenas noches, mi nombre es Edwin Daniel Davis Chavarría. Tengo 67 años de edad. Soy contador público autorizado. Estoy felizmente casado con Luz Celeste Ríos. Tengo 3 hermosos hijos varones. Toda mi vida me he dedicado a la contabilidad y a la consultoría independiente de temas fiscales. Soy devoto de San Judas Tadeo ya casi 30 años. Llego a la parroquia San Judas Tadeo a raíz de que mi esposa, Luz Celeste, iba a someter a mi hijo mayor y a mi hijo mediano a una operación y fue a pedir porque saliera bien toda la operación. Eso hace 27, 28 años. En esa ocasión, mi hijo Víctor, que estaba en la misa, los llevó, dijo, mamá, yo quiero ser como esos muchachitos. O sea, quería ser monaguillo. Bueno, después de la operación, que todo salió muy bien, porque era un tema de adenoides, Luz Celeste los llevó a ver cómo lo inscribía. En aquel entonces estaba Carlitos, y también empezaba Miguel Cataño, como que preparaban a los muchachos. Y bueno, una vez Víctor ya preparado para ser monaguillo, sí, empezó a ayudar en la iglesia. Y para mi sorpresa, este muchachito una vez lo prepararon para eso, quería ir todos los días a ayudar en misa. Es así como Luz Celeste y yo tuvimos que turnarnos en la misa de las 6 de la tarde, porque él quería ayudar y los domingos, de verdad, quería estar todo el día en la misa de los domingos. Bueno, así es como empezamos nosotros a turnarnos, a ir a la misa de las 6 de la tarde, y de alguna manera, de repente me atrapó los miércoles eucarísticos. Y no solo eso, sino que tuve la oportunidad de ver las secuencias de la lectura. Sí, yo era un cristiano, seguidor de Cristo, de Dios, y de ir a la iglesia los domingos, porque en algún momento de niño, cuando hice la primera comunión, impulsado por mi mamá, bueno, así es que empecé a ver todas las secuencias, empezamos a ver la secuencia de las lecturas, qué sé yo, y por apoyar a nuestros hijos. Quedando así de repente, como estamos todos los días, de repente un miércoles, el hoy diácono Arturo, que más o menos dirigía la misa de los miércoles, me invita a algunas lecturas, a hacer alguna lectura. Después por ahí me fui sumando a algunas otras actividades y de hecho, de repente se empezó a formar el grupo de los servidores de San Judas Tadeo y los que estaban organizando el grupo me invitaron a formar parte del grupo de los servidores. La verdad que como me veían con frecuencia ahí, pensaban que, hablando muy panameño, que yo era un virrioso ya a las misas, pero realmente lo conseguí fue
por el tema de que mi hijo quería todos los días apoyar en la iglesia. Y la verdad que me sirvió, y ahí empezó a crecer mi devoción por San Judas Tadeo, sin saber, y por ahí más adelante les voy a comentar algunas cosas que tengo que compartir como testimonio, pero se trataba de hablar de mí, de mi esposa, de mis hijos en este momento. Entonces, para mi sorpresa, después mi hijo menor se suma a Víctor, David, y se convierte en monaguillo también. Esto era en la época del padre Benjamín, y de verdad, o sea, ese crecimiento de mis hijos en la iglesia nos ayudó mucho, y mis 3 hijos varones en algún momento estuvieron todos involucrados en alguna actividad de la iglesia. De hecho, mi hijo mayor, que hoy cuenta con 41 años de edad, perteneció a EJE, fue dirigente en EJE, y de verdad un grupo que de hecho siempre estaban muy ocupados los domingos. Era de los primeros grupos que yo vi con tema de responsabilidad social, apoyando mucha gente, qué sé yo. De hecho, mi hijo, dentro de ese movimiento, hubo un grupo que se fueron a la JMJ, que fue en el año 2000, que era un año muy especial jubilar con el hoy día Santo Juan Pablo II. Y esas experiencias que tuvieron mis hijos en todo lo que participaron, mis hijos, nosotros participamos con ellos en en EPRE, mi hijo mayor hicieron Escoge también, o sea, todos estos movimientos de la iglesia, y que nos ayudó, por supuesto, en nuestro crecimiento espiritual y sobre todo en el crecimiento familiar. Sí, de repente éramos íbamos a comer juntos, qué sé yo, esto y lo otro, pero nuestras costumbres fueron mejorando definitivamente con este tema. Les reitero, yo era de repente, sí, yo iba todos los domingos, difícilmente faltaba a la Eucaristía, y si había algún plan de ir a la playa íbamos el sábado. El tema es dedicarle un tiempo al Señor. Para mí San Judas es un amigo, es una persona a la que, bien dice el santo de los casos difíciles y desesperados, y para mí, las veces que lo he invocado como intercesor para situaciones que voy a comentar más adelante, me ha dado respuesta. O sea, y siempre me ha dado respuesta. Probablemente no la que yo esperaba, pero me dio una respuesta. Y si estoy aquí hoy día conversando con ustedes, porque las respuestas que me dio fueron satisfactorias. San Judas Tadeo, mi devoción hacia San Judas empieza cuando me sumo al grupo, que fui fundador del grupo de los servidores de San Judas Tadeo, y de repente todas las actividades de responsabilidad que nos propusimos como servidores para apoyar a otras personas o a comunidades, de verdad empezamos a desarrollar y a ver situaciones que a veces resultaban un poco difícil de entender, algunas necesidades, y de verdad implementamos muchos temas, hasta un par de lugares donde en nuestros inicios proyectábamos la devoción de San Judas. Recuerdo una vez que apoyamos en la devoción en una comunidad en Utibé, donde se promovió y se llevó una imagen de San Judas, y se empezó a hacer docencia, por decirlo de alguna forma, en Utibé. En otra ocasión apoyamos a una iglesia por los lados de Capira, y de verdad dentro del grupo hacíamos nuestros retiros precuaresmales, y todo eso me hizo ir creciendo en la devoción a San Judas. Su vida de verdad como primo hermano de Jesús, y su caminar al lado de Jesús,
nos da muchas enseñanzas. Esas enseñanzas de ayudar al prójimo, esas enseñanzas de ver por las necesidades de otros, nos llevó a temas que de verdad, de repente, una de las tareas que nos propusimos también por algún tiempo, yo estoy parcialmente a veces con los servidores, pero íbamos al asilo de ancianos a ayudar cada semana por lo menos había alguna acción mensual. Entonces nos tocó ir de repente a varias misas los domingos, ayudar al asilo de ancianos, a la misa y después ayudarlos a comer, qué sé yo. Y de verdad, cuando uno ve todas estas personas que de repente mayores de edad quedan solos, uno pide, wow, Dios, ojalá nunca nos toque, pero nos toca ver esto para tratar de trabajar un poquito más en temas como estos del apoyo. Por muchos años, con el padre Antonio, nos tocó por muchos años coordinar temas de la misma procesión y de las festividades. Hubo un año, no recuerdo bien si fue el 2002, que me tocó ser el coordinador general y por varios años fui tesorero de las festividades. Entonces uno se da cuenta cómo esta devoción mueve corazones para las canastillas y para otras tantas cosas que se hacen con todas esas colectas que se hacen y que veíamos que se hacía una excelente inversión que se regaba hacia la población. Tengo muchos testimonios que me pudiera quedar aquí toda una noche conversando sobre los testimonios y las veces que invoqué a San Judas como intercesor hacia su primo y por supuesto la Virgen María. La primera ocasión, hace ya más de 20 años, yo sufrí un infarto teniendo 40 y algo de años. Y recuerdo que antes que me hicieran una operación, el padre Antonio me fue a visitar, solicitud de mi esposa, para confesarme, qué sé yo. Y le dije al padre Antonio, yo estoy confiado de que yo todavía tengo cosas que hacer acá y que mi querido San Judas Tadeo me va a ayudar a mantenerme porque todavía no he cumplido todavía la labor por la cual tengo. Y en ese momento dije, yo voy a ser un verdadero servidor tuyo de alguna forma, ya sea a través de un grupo de la parroquia o lo que sea, o a título personal. Haré cosas por ti, procuraré que más gente se sume a tu devoción. Bueno, aquí estoy. Después de un infarto, de la colocación un poco de stent, mi salud de verdad tiene que estar con cuidado. Pero el mejor testimonio que les puedo brindar es un evento que ocurrió hace ya 3 años, en una fecha como esta, en octubre. Estábamos preparándonos para las festividades de San Judas Tadeo. Yo estaba dando un cliente mío en Chitré y mi hijo mayor me escribe, y mi hijo mayor estaba en Indonesia, Bali, Indonesia, en una capacitación en temas de meditación y demás, que él se dedica a eso. Y de repente me escribe, papá, cuando se despierte, son 13 horas de diferencia con Bali, Indonesia, cuando se despierte me llama. Cuando lo llamo, me dice, papá, estoy en un hospital. Se me durmió todo el lado izquierdo del cuerpo. Inmediatamente llamé a un primo hermano mío, cardiólogo, hicimos una conferencia. Él llamó a un neurocirujano y mi hijo estaba por darle un colapso, como efectivamente le dio un derrame, estando a 2 días y medio de distancia. Bueno, yo calculo que hice como 2 horas y media de Chitré a Panamá. Fui, busqué a mi esposa, la senté en el carro y le dije, vamos a hacer una diligencia.
íbamos rumbo a una agencia de viaje para buscar pasaje, pero ya no sabía qué le estaba pasando a mi hijo, pues yo tenía que decirle, están teniendo la sentada y por si acaso tenía que ir. Yo tenía tal fe y tal confianza en que esto iba a resultar positivamente por mi fe en ese intercesor maravilloso que se llama San Judas Tadeo, que las veces que le he dicho, San Judas, dale una conversación a tu primo, y también a su mamá, que cubra con su manto protector a mi familia, así lo ha hecho. Y les comento, tardamos 2 días y medio en llegar a Bali. Mi esposa debe haber rezado N cantidad de rosarios, yo siempre invocando a mi San Judas Tadeo. Por supuesto, 2 días y medio entre llegar a Nueva York, esperar 10 horas para la siguiente conexión, un vuelo de Nueva York a Taiwán por encima del polo de 14, 15 horas sin dormir, solo orando, invocando al Señor por ese magnífico intercesor San Judas Tadeo. Finalmente, bueno, mi hijo menor vive en Taiwán, así que pudo en 12 horas estar en Bali acompañando a su hermano. Cuando llegamos a Bali, inmediatamente fuimos al hospital. Mi hijo estaba en cuidados intensivos, ya se le había paralizado todo, ya le habían detectado el coágulo y donde estaba la hinchazón en el cerebro, y efectivamente le había dado un derrame. Tenía dificultad para hablar, el lado izquierdo paralizado. Y por supuesto, no cesaron nuestras oraciones. Y yo estaba tan confiado en que esto iba a salir positivo. Y ojo que cuando mi hijo cerró, que estamos en conferencia con su médico de cabecera, me dice, vete de una vez para Bali, para Indonesia, y prepárate a estar por lo menos 1 mes allá, porque esto es serio. Porque cuando hablábamos con él todavía no le había dado el derrame, y el médico le dijo, lo que viene es un derrame. Y efectivamente llegamos y todas las placas, los CAT, la resonancia, todo indicaba, y estaba el lugar donde había sido el derrame. Y por supuesto, mi hijo estaba muy estresado. Sin embargo, cuando llegamos nosotros allá, se alivió al ver a sus padres, por supuesto. Para no alargarles mucho el cuento, que créanme, ustedes no tienen idea las veces que yo he comentado esto, y sobre todo con personas que las veo que ante algunas dificultades, algunos problemas y algunas necesidades, los veo angustiados. Sí, yo estaba angustiado porque era un tema serio para un joven de 37 años que le dieron un derrame, y sobre todo un joven que llegó a ser selección nacional de natación, tuvo así de ir a una olimpiada, disciplinado en su comida, disciplinado de meditación, vegetariano, etc. O sea, había un tema difícil. Pero bueno, mi hijo, gracias, y digo yo, gracias a todas esas oraciones, a ese magnífico intercesor que se llama San Judas Tadeo, a los 10 días de estar en cuidados intensivos, empezó a mover el pie izquierdo y la mano izquierda. Los médicos en Panamá estaban asombrados de cómo eso había ocurrido. La doctora Gracia, una doctora de allá de Indonesia, quedó asombrada de ver esa reacción. Y créame que, Dios, yo nunca había visto esto. Aquí está pasando esto, tenemos que repetir, vamos a verlo, las resonancias, tenemos que repetirla, vamos a hacer otro examen, porque esto es una recuperación. Y la propia doctora, y ojo que Indonesia, ahí hay miles de religiones, miles de creencias, o sea, es un tema, ahí todos los días uno ve gente con sus altarcitos fuera de la casa y rezando y orando, y lo señaló como un milagro. O sea, como 10 días mi hijo estaba moviendo su lado izquierdo. Eso ocurrió un 21 de octubre. Y 10 días después, cuando nosotros estábamos allá, ya se estaba mi hijo recuperando
en ese momento no era fácil. Era una sala de cuidados intensivos donde no era privado, había otro poco de gente, y créanme, lo que yo veía ahí de gente muriéndose era serio, y eso estresaba a mi hijo. Y por supuesto las visitas son controladas. Entonces le dedicaba mucho tiempo. Es más, de hecho le llevó un rosario porque hacía bendecido por Francisco, que acaba de ser nombrado, tenía poco de ser nombrado papa, y le dio un poco de tranquilidad, y vernos le dio paz y tranquilidad. Ya cuando lo pasaron a sala, fue más rápida su recuperación, y pasado, no sé, 3 semanas nosotros estábamos ahí, nos autorizaron poder viajar para Panamá. Tuvo que viajar con medicación cada cierto tiempo, etcétera, para lo que mi hijo menor, que nos había ido a acompañar, fue de Taiwán para allá, tuvo que regresar con él, medicándolo, porque, o sea, conseguir una enfermera para eso no era posible. Entonces, y de verdad quiero reiterarle, la misma doctora decía, o sea, yo nunca he visto esta recuperación, esto es un milagro. Los doctores en Panamá decían, o ahí hubo un mal diagnóstico, porque esta recuperación, pero no, la resonancia, todos los exámenes que se le hicieron, miles, señalaban el derrame que había ocurrido en mi hijo. Bueno, él viajó el 6 de noviembre. El 6 de noviembre mi hijo pudo hacerlo, salir caminando del hotel, ya del hospital, perdón. Los últimos días ya no quería que las enfermeras lo asearan en la cama, ya quería meterse, y claro, lo hacía en un baño supervisado por las auxiliares, las enfermeras. Cuando llegó a Panamá, él también fue, o sea, por instrucción, o sea, tenían que ver qué había pasado, y estuvo otras 2 semanas en el hospital. Y fue el momento que me dijo que, ¿sabe qué, papá? Esa fe suya, esa devoción me llenó a mí de confianza también, y sentí que yo me iba a recuperar rápido. O sea, le transmití a mi hijo valor y confianza y fe de que esa intersección nuestra por San Judas, la Virgen María, estaba rindiendo su fruto. La verdad es que, como bien dicen, San Judas Tadeo es el santo de los casos difíciles y desesperados. Hay veces nos desesperamos demasiado y queremos las respuestas inmediatas. Y lo que tenemos que hacer es, de verdad, ser persistentes, ser constantes. Yo, después de este evento de mi hijo, ciertamente había hecho un cambio hacia todos los jueves estar en la hora santa, y me había olvidado de los miércoles eucarísticos. Y dije, San Judas, a pesar de que no te abandoné, sino que fui a la hora santa por encontrarme con el Santísimo, y esté donde esté, yo los jueves voy a mi hora santa. Yo le diría a aquellos devotos de San Judas, o los que, si en algún momento tienen alguna duda, bien lo dicen las Escrituras, pide y se os dará, toca y se os abrirá. A mí eso nunca me ha fallado, jamás. Siempre he pedido, por eso sí, con fe y confianza de que lo que me mande el Señor por su intercesor San Judas Tadeo va a ser lo que realmente yo necesito, y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y como les comentaba al principio, puedo mencionarles, darles cualquier otra cantidad de una sobrinita que con las oraciones y la devoción a San Judas Tadeo y mucha oración de mi madre, de verdad, esta sobrinita mía que le iban a parar el corazón, bebé, de repente desapareció. Y desde ese entonces, mi mamá tiene 92 años, eso ya la niña
tiene como 12. Y mi mamá es una fiel devota de San Judas Tadeo y la última vez que la caminó fue el año pasado, que tenía 91 años. Y no deja de caminar. Sí, tenemos que tener fe, y si le pides a San Judas y se lo pide con fe y esperanza, te lo va a resolver. Muchísimas gracias. Hermoso testimonio. Hoy su hijo se encuentra recuperado. Quiere compartir con nosotros su agradecimiento y satisfacción. Muy buenas noches. Mi nombre es Edwin Daniel Davis y quiero hacer referencia al testimonio que dio mi padre acerca de un derrame cerebral que tuve casualmente hace 3 años, el 20 de octubre, cuando estaba en Indonesia. Entonces, ese derrame me dejó paralizado el lado izquierdo de mi cuerpo y poco a poco me fui recuperando, pero fue justo el 28 de octubre cuando recuperé el movimiento, el día de San Judas. Entonces, por eso quisiera darle las gracias a mis padres, a mi familia, a mi esposa y a todos los que oraron por mí, por mi recuperación, que fue milagrosa. Y aquí les doy mi testimonio. Gracias, Edwin. Saludos hasta Cambutal, Tonosí. Vamos a una pausa. Al regresar, ayúdame a guiarlos, ayúdame a educarlos. Así clamaba una devota de San Judas Tadeo. Al regresar, su historia. Iglesia servidora, solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud y de la Conferencia Episcopal Panameña. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Cuando llegues al templo, sigue las instrucciones del Comité Parroquial de Salud e Higiene COVID-19. Espera las indicaciones para ubicarte en el templo. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta con nuestro especial Abogado de mi Esperanza, hazme discípulo de Jesús. San Judas Tadeo nunca me ha abandonado, así nos confesaba la señora Eva entre alegrías y recuerdos. Una noche, estando en el hospital, cerró sus ojos y le pidió a San Judas Tadeo. Escuchemos su historia. Sí, muy buenas noches, queridos hermanos todos. Soy la señora Eva Rangel Leones. Soy madre de 3 hijos. Mis nietos son 6, 2 de cada uno. Y bueno, soy de San Judas Tadeo. Aquí lo tengo. Siempre con él, acompañada por él. Tengo tantos años que hasta se me olvidó la cuenta. Tengo como 40 y algo de años de estar en la iglesia. Me he alejado un poco debido a, ya ustedes bien lo saben, por mi enfermedad. He estado hospitalizada varias veces. La señora Luz siempre me visita cuando estoy hospitalizada. Se lo agradezco enormemente. Yo la amo, ella también me ama. Y bueno, aquí estamos para servir, para servirle a Él, a nuestro Dios, nuestro querido Jesús, nuestra querida Madre. San Judas Tadeo para mí, desde que lo conocí, es un gran amigo, un gran defensor, un gran maestro, para mí, San Judas Tadeo, no sé, no tengo palabras para decir para mí lo que siento por San Judas Tadeo, igual que mi Jesús querido.
Él es el primero, Él es el único. Aquí me tiene con Él, mi gran amigo. No me abandona nunca, nunca, nunca. Desde que lo conocí, jamás, jamás de los jamases me ha faltado pan en mi mesa. Humildemente, pero aquí lo tengo y aquí estoy. Bueno, hace muchos años, desde que mi esposo se fue de aquí de la casa, yo lloraba mucho. Lloraba y lloraba sin cesar. A cualquier hora se me saltaban las lágrimas con ganas de llorar, hasta que una compañera, primero mi jefe, me dijo: Evita, ven acá, ¿qué te pasa? Yo le conté a él lo que me pasaba y yo le dije a él: está bien, voy a hacer lo que usted me dice. Él me dijo: no me gusta ver llorar a ninguna mujer, menos a ti. Bueno, yo le presté atención a esas palabras. Cuando de momento me voy a llorar otra vez al baño y llegó una compañera, Nani Carreira. Yo creo que ella, en algunos años, ella trabajó como catequista ahí en San Judas Tadeo, pero está enferma también. Ella me dijo: ven, amiga mía, que te voy a dar un secreto. Tú sabes que yo estoy en igual condición que la tuya. Yo le dije: ¿cómo va a ser, Nani? Y Nani me regaló una estampa de este señor que está aquí, San Judas Tadeo. Ella me dijo: toma esta estampa y haz la oración que está ahí. Lo puedes encontrar en un patio de una barriada que se llama Villa Georgina. Ahí en ese patio estaba San Judas Tadeo. Yo no tenía tiempo de hacerle esa oración en la mañana ni la novena. Yo iba en mi carro, cogía a mi niñita que fue la más chiquita, Evita. Creo que ella me va a acompañar. No estoy segura porque ella está trabajando. Y íbamos allá. Ella esperaba a que yo hiciera la novena, la oración, orara y demás. Desde entonces anda conmigo este gran amigo, este gran compañero, este gran hombre, defensor mío, porque en todo momento lo invoco y Él está ahí, no me abandona, Señor. Ni quiero que me abandones nunca hasta la hora de mi muerte, Señor. San Judas Tadeo, acompáñame. Sigue como siempre a mi lado. Como ahí lo dice, en los casos desesperados Él está ahí. Yo le pedía a Él: San Judas, tengo 3 hijos. Los 3 los tengo en la escuela. La chiquita ya iba para kinder. Y yo le pedí a Él: San Judas, amigo mío, compañero de hace años ya, que no me falte el pan en mi mesa para mis hijos, que no me falte nada para ellos. Ellos son lo más grande para mí y son lo más grande para mí, mis hijos. Ayúdame a levantarlos, ayúdame a criarlos, ayúdame a educarlos. Y así fue, así fue. Él me ayudó. Nunca me ha faltado el pan de cada día en mi mesa. Nunca me faltó el trabajo. Nunca me faltó nada para mí. Los eduqué a ellos prácticamente sola. Su padre se olvidó que ellos existían.
Por tanto, yo tenía que ser padre y madre, usar mis faldas cuando las tenía que usar pantalones cuando los tenía que usar para la educación de ellos, que ellos fueran mujeres y hombres del mañana, que sirvieran en su hogar, en la patria, donde fuera que estuvieran en su trabajo, ante todo en su trabajo. Cuando ya crecieron, pues, me refiero a esto, cuando ya crecieron, tomaron esa conciencia del trabajo. Mi madre dice esto, esto y esto, así es. Así es que así los levanté. Así los amo, así los quise, así los adoro a ellos. Son tres, más mis nietos ahora, que los adoro con todo mi corazón, con todo mi ser. Y así le digo yo, y he educado a mis hijos, que así mismo levanten a sus nietos, a mis nietos, así como yo los crié a ellos, que también eduquen a sus hijitos por el bien. San Judas Tadeo nunca me ha abandonado. Lo último que tuve fue que yo estaba muy mal. Cerré mis ojos porque ya yo creí que me iba. En eso yo quería venir para mi casa porque yo le decía al doctor que aquí en mi casa yo me recuperaba mucho más rápido, y así fue. Esto fue una cosa grandiosa que me hizo este señor y esa señora que está ahí, la Virgen María. Yo no sé si yo le pedí en ese sueño que ya me iba, porque veía todo negro, todo oscuro lo veía, y lo vi en ese momento, y lo dije y lo he dicho ya, donde pueda que yo lo pueda decir y contar, yo lo cuento. Yo no sé, Miguelito, qué te puedo decir yo, cuando en eso, yo oí como que me dijeron, abre tus ojos. Los abrí y yo vi como unos destellos así, y yo me quedé tranquila y le dije a mi hijita, que era la más chiquita, la que estaba conmigo, yo le dije, busca al doctor para que firme la boleta de salida. Yo me quiero ir para mi casa. Yo estoy bien. Yo me siento bien. Miguelito, y aquí estoy. Sí, con otras enfermedades, como no, me han dado a causa de mi edad. Aquí está, mira. Pero ahora con esto que nos ha pasado mundialmente también, del virus yo le pedí, porque el doctor me dijo, Evita, no quiero que te enfermes, cuídate lo más que puedas para que no vayas al hospital. Él me ve en Santo Tomás. Casi todos los médicos especialistas que me ven a mí, me ven en el Hospital Santo Tomás. Y yo le dije al doctor Adames, que fue el que me dijo eso, y se lo dijo a mis hijos también, que no te enfermes, ni Dios lo quiera, que si tú te da un dolor y puedes aguantar un poquito o tienes alguna medicina, o me puedes llamar que yo te atiendo. Y así fue, y así ha sido. Yo he aguantado dolores poco, mis piernas me duelen. Yo le he pedido a ellos, y a cada momento le pido, que yo pueda soportar cualquier cosa que me dé, menos que yo tenga que ir como el doctor me dijo, y siguiendo las instrucciones de él. No puedes ir, Eva, porque te vas a contagiar más allá.
te vas a contagiar. Él algunas veces me ha visto en la clínica Paitilla, donde él tiene su consultorio. Usualmente hace como unos 15 o 10 días él me vio y me dice, bueno, evita esperar un poquito más para la operación. Yo le dije, está bien, doctor. Yo le he pedido a ellos que me ayuden, que me guarden, San Judas Tadeo, de cualquier mal que yo no pueda soportar, que yo lo pueda soportar. Yo voy confiada. Yo las veces que me he hospitalizado, las veces que yo voy a los doctores, yo voy confiada en Él, en la Virgen, en Jesús, que es lo más grande, el Santísimo. Yo voy 100% confiada y yo le he pedido a mis hijos, llévenme para ver qué me... No, mami, acuérdate lo que el doctor dice, que te puedes contagiar más. Y me aguanto un poquito más y me aguanto aquí. Y vuelvo, me acuesto cuando tengo que acostarme, hago mis cositas aquí, que es poco porque tengo, pues, gracias a Dios, la señora que me limpia, que es lo más duro para nosotras las mujeres. Ay, yo le digo a ellos, y yo sí hago mi oración todas las noches por esa gente, por todos los que mueren a raíz de este contagio. Que no pierdan la esperanza, pero que lo hagan con fe, que lo hagan con fe, que tengan esperanza en Él, que tengan esperanza en Dios, en Jesús, en la Virgen, que Él nos ayuda y nos saca de esto en que estamos. ¿Ves? Que no pierdan la fe, que ellos miren hacia Él y que le pidan, que Él les ayudará, así como Él me ayudó a mí, así mismo les ayudará a ellos a salir de esto. Yo seré devota de San Judas Tadeo hasta que el Señor me mande a buscar aquí. Por ahora yo tengo mis pies sobre la tierra, yo estoy con Él y estaré toda mi vida hasta que el Señor me mande a buscar. Cuando me mande a buscar, ese que está ahí decida conmigo, hasta ahí llegaré allá, también lo llevaré en mi corazón. Lo llevaré en mi corazón, mi esperanza en Él. Todo yo lo confío, le confío a Él. Yo solita aquí en mi casa, en mi recámara, yo lo tengo allá. San Judas Tadeo, yo tengo un altarcito de mis santos allá en mi recámara. Yo le pido con toda fe y con toda esperanza. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, la historia de un devoto que considera que San Judas Tadeo no solo le ha dado resultados directos, sino que le ha ayudado a cambiar su vida. Estamos de regreso con nuestro especial. Lo que tú necesites, San Judas te lo va a conseguir. Su fe inició desde muy pequeño gracias a su madre. Tenía una necesidad material. San Judas Tadeo no solo se la resolvió, sino que le cambió su vida. Escuchemos por qué. Buenas noches, yo me llamo Eric Enrique Ruiz. Tengo 52 años. Soy un hombre felizmente casado con Olga Castro de Ruiz. Y tengo un hijo que se llama Eric Eduardo Ruiz y una bella hija también que se llama
Ivana Ruiz. Ivana Maciel. Voy a empezar un testimonio que hace mucho tiempo, hace muchos años, soñé con hacer. Pero nunca me atreví porque en realidad yo sufro de pánico escénico. Le pedía muchas veces a Dios, a la Virgen y a San Judas que me dieran la oportunidad algún día hacer un testimonio, pero lo veía muy lejos por el tema de que ante tantas personas en una iglesia, que es donde todo el mundo da el testimonio, se me iba a ser muy difícil. Pero Dios es tan grande que bueno, con el tema de la pandemia y todo lo que ha sucedido, me dio la oportunidad de hacerlo de esta forma. Y le doy gracias por eso a Dios, a San Judas y a la Virgen. Bien, voy a empezar relatando cómo yo llegué a San Judas Tadeo. Que conste, hace 33 años. La ilusión mía de muchacho, te estoy hablando de que tenía 5 años, 6, 7 años, la ilusión mía era un carro. Yo moría por los carros. En ese entonces, tú no defines si es algo material o es algo espiritual. O sea, material es material. Simplemente que como cosa de niño, pues, yo estaba obsesionado con los carros. Cuando yo empecé a trabajar a los 12 años, el tema de electricidad, porque a esa edad fue que empecé a trabajar electricidad. A los 12 años. 13 años, 14, 15, 16, 17. Cuando yo cumplí los 18 años de edad, una persona me ofreció un carro y me dice, ¿qué tú harías con ese carro? Y a mí los ojos hasta que me bailaban. Yo le dije, señor, yo monto una escalera atrás y yo voy a trabajar, porque ya desde los 12 años, de 18, ya yo sabía mucho del tema. Y eso fue una ilusión tan grande, pero tan grande, porque era mi sueño, tener un carro, y no tenía el dinero para comprármelo. Sin embargo, el Señor no me dijo, compra, el Señor me dijo, ve el carro que tú necesitas, que yo voy para Estados Unidos a buscar un dinero. Cuando yo vengo de Estados Unidos, yo te compro el carro que tú has visto. Pero resulta ser que cuando yo fui a ver el carro, un compadre mío me dice, Eric, vamos a comprarlo. Que cuando el Señor viene, el Señor me lo paga. El Señor me lo cancela. Así que vamos a buscar el carro y ese siempre ha sido tu ilusión. Así que vamos a buscarlo. Encontramos el pick-up. Cuando el Señor llega a Estados Unidos, el Señor me dice que el dinero se lo gastó la hija. Como el dinero se lo gastó la hija y mi amigo necesitaba su dinero, él tuvo que poner al carro se vende. Ese fue un golpe bajo. Era un golpe bajo. Yo teniendo 18 años con esa ilusión tan grande, de verdad que me puse triste. Todo se me cayó. Sentí que se me cayó todo. En ese entonces dije yo, si yo hubiese ahorrado de los 12 años, hubiera ahorrado tan siquiera un poquito de dinero, yo le hubiera podido decir a mi amigo, ¿sabes qué? Te voy a dar la mitad y después te pago lo demás poco a poco. Y ahí fue donde entendí que uno siempre tiene que ahorrar algo. Yo me sentía tan triste y mi mamá me llegó a ver triste. Y me dice, Eric, ¿tú quieres surgir? Yo sí. Si ese siempre ha sido mi deseo desde pelado, desde chiquito. Y no depender de nadie. Porque yo sí era muy independiente a todo. Y yo era de los que yo no aceptaba ayuda de nadie. Yo quería hacer lo mío yo, por mi propio medio. Y de repente se me acerca mi mamá y me da una estampita
de San Judas Tadeo, porque ella era devota de San Judas. Pero ella era devota de ir todos los años a la procesión y de orarle en la casa. Ella me entregó la estampita y me dice, este es el abogado de los casos difíciles y desesperados. Y lo que tú necesites, él te lo va a dar. Te lo va a conceder por medio de Jesucristo. Sin embargo, no me mencionó la Virgen en ese entonces. Empecé yo a leer la estampita de San Judas Tadeo todos los días. La leía todos los días pidiéndole que me ayudara a surgir. Ya ni siquiera le estaba pidiendo el carro. Ya el carro pasó a otro plano. Empecé a pedirle salud, trabajo, para ejecutar entonces el ahorro. Para entonces llegar al tema del carro más adelante, pero ya no era lo primordial. Lo primordial era que yo quería surgir como persona. Y la verdad fue que me encontré con otro amigo mío que me dice, y tú sabes que todos los miércoles hay misa en San Judas Tadeo de los 7 miércoles. Y yo dije, ¿cómo va a ser? ¿Dónde queda esa parroquia? Porque ni siquiera sabía dónde quedaba. Yo vivía en Parque del Febre, porque ahí fue donde me crié, Parque del Febre y re abajo. Y de repente empiezo a ir a la parroquia. Y cuando llego la primera vez, estaba el padre Benjamín en ese entonces. Y me gustó cuando fui a la parroquia porque era una parroquia muy alegre. De ese entonces se aplaudían los cantos, se vivía de verdad una alegría que no se vive en otras parroquias. Hasta el sol de ahora no se vive en otras parroquias. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a venir todos los miércoles. Voy a venir 7 miércoles. Me voy a comprometer 7 miércoles, me voy a comprometer. Yo en ese entonces andaba en bus. Eso sí, contra viento y marea. Así lloviera, así hubiera inundaciones, lo que fuera. Yo no iba a faltar nunca a los 7 miércoles. Hice mis primeros 7 miércoles, orándole y pidiéndole. Y después dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer 7 miércoles, yo voy a venir siempre, hasta que Dios quiera. Empecé a ir todos los miércoles y orándole, pero yo pasó un año y yo no veía resultado alguno. Que si fuese otro, en un par de meses, ¿sabe qué? Yo me voy porque no me escucha. Pero yo estaba tan enfocado en él que yo decía, algún día me tiene que escuchar. Y no me voy a ir, aquí me voy a quedar. Y en eso seguí rezando, orando. Y sentí que en un momento dado, en el trabajo me estaba yendo mejor. Adquirí más sabidurías. También recibía golpes, pero esos golpes eran parte de la enseñanza, ¿no? Fue pasando el tiempo, 2 años, tampoco veía resultado alguno. 3 años, resultado alguno tampoco. Solo que sí yo sentía que cada vez que pasaba el tiempo, me iba mejor. Me iba mejor económicamente también, porque ya en ese entonces ya empecé a ahorrar. Que casualmente le digo yo a mi esposa, que era mi novia en ese entonces, le digo, ¿sabes qué? Vamos a acabar con esta relación. Porque como yo quiero ahorrar, y yo te tengo que llevar al cine, y te tengo que comprar ropa, y tantas cosas, no lo voy a poder hacer porque yo quiero ahorrar. Y ese es mi fin, ahorrar para llegar a la meta que quiero, con la ayuda de San Judas y de Jesucristo. El tema es que ella se me acerca y me dice, pero es que no entiendo por qué me vas a dejar por eso. Y le digo, yo no vas a aguantar el tiempo que yo quiero ahorrar y no salir ni a la esquina, porque yo no quería ni salir a la esquina. Y ella me dice, yo me quedo contigo hasta el final. Y yo le dije, ok, te vas a quedar conmigo. En la primera queja que yo escuche, de ti, la primera queja que yo escuche de ti, que quieres salir, o que estás desesperada, o que estás aburrida,
te vas. Pasaron 3 años y nunca escuché nada. Y ella siempre estuvo al lado mío. De repente, después de los 3 años, yo seguía pidiendo a las San Judas un mejor trabajo o independizarme. Y un buen día me llamaron del aeropuerto para que trabajara en el aeropuerto como maletero quepirrojo. Entre comillas, quepirrojo. Y yo decía, ¿sabes qué? Es interesante, voy a irme para el aeropuerto para ver qué hay allá. Renuncié al trabajo de electricidad y me fui para el aeropuerto. Y cuando fui el primer día a trabajar al aeropuerto, oye, pero qué trabajo más bueno. Me hice $150 el primer día, sin tener tanto conocimiento del tema. Porque los turistas pagan bien. Y un maletero en el aeropuerto ganaba muy bien en ese tiempo. Y yo decía, si me gané 150 en un día, cuando me ganaba $60 por semana, va a ser extraordinario. Y sentí que San Judas me cumplió mi petición después de 3 años, por supuesto con Jesucristo. Aparte de eso, del primer sueño que se me cumplió, que era el trabajo, claro, ya eso iba enlazado con mis planes de tener una discoteca móvil, porque yo tengo una discoteca móvil que todavía actualmente la tengo, en la cual sonaba en los hoteles y me iba muy bien también con la discoteca. Al fin y al cabo, cuando pasaron 2 años aproximadamente, llegué a la cifra de comprarme el carro que tanto quería. Y me compré mi pick-up con mi propio esfuerzo, ¿no? Ahí me independicé totalmente, seguí trabajando en el aeropuerto en el tema de maletero en la noche y en el día ejecutaba la parte eléctrica. Llegué a pararme en un semáforo con cualquier cantidad de volantes, a repartir volantes para darme a conocer. Y empezaron a llamarme las personas, yo ejecutaba los trabajos y me fueron recomendando. Y así fui creciendo en el tema laboral, ¿no? Seguí ahorrando. Ya después del carro le pedí una casa. Me concedió mi casa en Los Caobos, que viví 10 años en Los Caobos. Pero ya en esos 10 años que vivía en Los Caobos, yo nunca paré de ir a San Judas. O sea, que yo me acuerde, en esos 10 años nunca falté un miércoles. Nunca. Contra viento y marea, yo estaba ahí los miércoles. Eso sí, yo iba a la misa de las mañanas y yo tenía que madrugar para poder llegar a la misa temprano, porque de allá para acá hay mucho tranque. Había mucho tranque. Y yo quería servirle más a la iglesia, porque ya me sentía comprometido y agradecido porque veía que se me estaban abriendo las puertas. Y yo digo, San Judas, yo quiero vivir cerca de la parroquia. Concédeme ese gran milagro de conseguir una casa cerca de la parroquia. Y te sirvo el doble, que es lo que quiero hacer. Y empecé a buscar casa. Me fui para Brisa del Golf. Y yo decía, no, en Brisa del Golf no es en Campo Limber, en Vías del Sol, porque me queda quemarropa la parroquia. Y empecé yo a buscar la casa y ninguna encontré que decía se vende. Sin embargo, vi una que se veía muy deteriorada, ni siquiera tenía techo, solamente las paredes. Y empecé a investigar quién era el dueño. Me costó 3 meses esa investigación. Llegué hacia el dueño y me costó convencerlo para que me la vendiera 3 meses más. Porque me decía que se la había comprado al hijo y yo le decía, pero usted se la compró a su hijo y su hijo la tiene abandonada. Y yo sí la necesito. Yo quiero ir a la parroquia cerca, que es la de San Judas Tadeo. Al fin lo convencí y me la vendió. El banco me aprobó. Y cuando el banco me aprueba, ya yo tenía la fe de que todo me iba a salir bien, porque si ya tenía la casa en la mano, le puse a la casa de Los Caobos se vende. Cuando le pongo se vende,
ese dinero lo trasladé para esta casa, obviamente, ¿no? Y empecé en el tema de remodelación. Y yo decía, yo no me quiero ir a vivir a Villa del Sol si no me caso por la iglesia, porque estaba casado por lo civil. Y remodelando la casa, me casé en la iglesia de San Juan Tadeo con mi esposa, ¿no? Actualmente, que es actualmente mi esposa. Cuando nosotros nos casamos, sentí que la vida me cambió más todavía, porque ya podía recibir la comunión, ya me sentía más comprometido aún, era un respeto más que todo. La fe se me aumentó enormemente, una fe inquebrantable. Me salté una partecita que voy a retroceder un poquito, que cuando me casé por lo civil, yo le dije a mi esposa que yo no quería tener hijos por 5 años porque quería un plan de ahorro. Pero después que pasaron los 5 años que yo traté de buscar un hijo, yo no podía tener hijos porque yo era estéril. Y ya yo me vi muy preocupado, pero como ya tenía la fe en San Judas, me fui nuevamente a pedirle que por favor me diera a mis hijos. Entré en un tratamiento con el doctor. El doctor me mandó unos medicamentos. Fue cuestión de tiempo, creo que fue como 1 año aproximadamente. Y mi esposa queda encinta. Y tengo mi primer hijo, la cual hasta el sol de ahora le doy gracias a San Judas, a Dios y a la Virgen por mi hijo que ya tiene 19 años. Cuando yo entré a vivir aquí a Villa del Sol, yo retrocediendo el tiempo de que vivía en Los Caobos, yo quería ir al Santísimo, pero el tiempo no me daba por la cuestión del tranque que se vivía. Era muy tedioso el tranque de Don Bosco hacia acá. Y esas misas las hacían a las 7 de la noche. Y yo decía, yo quiero ir algún día, pero el tiempo no me da. Pero yo te prometo que cuando yo me mude para Villa del Sol, yo no voy a fallar un día al Santísimo. Y apenas yo me mudé aquí a Villa del Sol, empecé a ir al Santísimo hace 14 años. Y que yo me acuerde, hasta el sol de ahora, nunca he fallado un jueves al Santísimo. Excepto ahora en la pandemia, que todo el mundo sabe cómo se maneja esto, ¿no? Pero no he faltado un jueves, nunca. Y me comprometí a llevarle todos los jueves su rosa. Y la verdad, cuando empecé a ir al Santísimo, me sentí totalmente diferente. Más se me aumenta la fe. San Judas, el Santísimo, la Virgen, que no se peca por fuera. Muchas personas la dejan por fuera. Dice la Madre de Dios, de Jesucristo. Entonces, Dios que nos da la vida, la salud, la fuerza, la energía, los trabajos, nos da todo. ¿Cómo fallarle? Yo le exhorto a todas las personas que han perdido la fe o que en el momento no tienen esa fe sembrada, que tengan paciencia, porque no es cuando uno quiere, es cuando San Judas, Jesucristo, la Virgen lo deciden. Y hay muchas pruebas, te ponen a muchas pruebas, porque muchas personas en ese entonces se me acercaban y me decían, ve acá, te voy a invitar a la iglesia evangélica, que no creas en santos, los santos no existen, que la imagen. Ese es su pensar. Mi fe está sembrada. Y si yo hago todo lo que la gente me dice, entonces ¿para dónde cojo? O sea, todo lo que me atacaban. Todo el mundo me atacaba. Que San Judas era celoso. Pero
mi fe está tan sembrada que yo no escuchaba a nadie. Y siempre me he enfocado en San Judas, Jesucristo, la Virgen y todas las personas que piensen que San Judas, Jesucristo y la Virgen no le va a conceder su milagro. Pues yo le incito para que sigan yendo a la parroquia, sigan doblando rodillas y sigan pidiendo, que Dios siempre escucha. Un último mensaje que yo voy a dar. No hay nada que yo no haya pedido que no se me haya conseguido. Todas las cosas que yo he pedido, que le he pedido a Dios, a la Virgen y a San Judas, todas, sin sacar ninguna, se me han concedido. Eso también va enlazado con el comportamiento de la persona. Porque uno tiene que ser gente, uno tiene que ser persona y uno tiene que servir. Uno tiene que aprender a servir y a no decir no a la iglesia. Porque Dios nos da la vida, la salud y la fuerza para hacerlo todo. A mí hay muchas personas que me han dicho, no vayas hoy, no vayas hoy, no va a pasar nada. O hazme un trabajo. El jueves se me presenta un cortocircuito a las 5 de la tarde y la misa empieza a las 6. La persona se queda sin luz. Pero yo voy por el patrón. Él me está esperando. Eso se puede resolver después de la misa o que busca otro. Porque nadie es indispensable. Pero Dios primero por delante. Ante todas las cosas. No fallen los jueves al Santísimo. Más los devotos de San Judas. Porque es verdad que San Judas concede el milagro, pero a través de Jesucristo. Y quien busca a San Judas tiene que buscar a Jesucristo y tiene que buscar a la Virgen también. Es todo por esta noche. Recuerden, el lunes inicia la novena en honor a San Judas Tadeo. Usted puede sintonizar las misas a las 8 de la mañana por nuestras redes sociales, la retransmisión a las 9 de la mañana por Fe TV Canal 5. A las 5 de la tarde, tanto Fe TV como nuestras redes sociales transmitirán la segunda Eucaristía en honor a San Judas Tadeo. Que tengan muy buena noche. Dime que sí, que tú